Ujú. Ok, Jesús, empieza. Buenas noches con todos y todas que nos están viendo por medio de Zoom o por Facebook Live, que creo que puede ser la mayoría. Bueno, el día de hoy, justo domingo de resurrección, le toca, o el profesor Daniel Morán nos va a conversar o va a disertar un poco sobre sus temas de investigación. Bueno, él es docente investigador RENACIT con CITEC de la Facultad de Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola y docente auxiliar nombrado por la Escuela Profesional de Historia de la Universidad San Marcos. Es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y licenciado en Historia en la Universidad San Marcos. Entre sus diversas publicaciones encontramos Las guerras de independencia entre dos fuegos, cambios y permanencias, De los Andes a la eternidad, Marina Núñez del Prado y su legado artístico en el Perú, Las guerras de independencia en clave bicentenario, problemas y posibilidades, prensa, política y educación popular en la independencia de América Latina, la revolución del impreso, la prensa y el lenguaje político en la independencia, entre muchas otras. Además, tiene una gran cantidad de artículos publicados en revistas indexadas como Scopus, Web of Science o Cielo. Ha sido conferencista sobre los temas de su especialidad en el Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, España, Uruguay. Casi ha viajado por todo el mundo, profesor. Bueno, entre sus temas de interés están la historia política y cultural de América Latina y la historia de la prensa y los medios de comunicación en los tiempos de independencia. Bueno, sin más, le paso la palabra al profesor para que nos hable sobre su ponencia titulada De la prensa de la independencia a los medios de comunicación del Bicentenario en el Perú, algunas reflexiones. Profesor. Gracias, Jesús. Nos encontramos después de tiempo, ¿no? Después de tiempo te estoy compartiendo aquí. Más bien los que están conectándose por Facebook, que ya son ya algunos, a ver si pueden ir compartiendo. Eh, claro, como decía Víctor, justo acá, Víctor, gracias Víctor por estar acá. Sí, hay que hacer un poco más, digamos, puntuales, ¿no? Por eso estamos nosotros tratando en Hablemos de Historia y de paso propaganda, Hablemos de Historia Bicentenario, que tenemos ya 11 meses, que se fundó con Jesús Yarango también, Javier Pérez Valdivia, algunos estudiantes de San Marcos, de estudiantes también de la Universidad de La Cantuta, algunos de Villarreal, y seguramente nos vamos a encontrar a partir de este segundo año, ¿no? Que tenemos preparado todo un conjunto de eventos, y lo que voy a hacer el día de hoy precisamente es conversar un poco sobre uno de los temas interesantes en el sentido de que nosotros estamos a puertas de un proceso de elecciones, que es el próximo domingo, y que estamos viendo nosotros cómo los medios de comunicación, llamamos hoy medios de comunicación porque abarca todo un campo abierto. En cambio, en la época de la independencia hablamos específicamente de impresos o periódicos, digamos, gacetas, etcétera, ¿no? Además, el campo de impacto era un poco menor comparado con ahora, ¿no? Ahora las redes sociales impactan de una manera impresionante, ¿no? Entonces, queríamos hacer un paralelo, ¿no? Ya que estamos entre nosotros, entre el mismo proceso de la independencia y el proceso del bicentenario, porque cumplimos o vamos a conmemorar los 200 años de una declaración formal de la independencia, que es el 28 de julio de este año, ¿no? Entonces, señalaba algunos autores que han trabajado este tema relacionado a cómo nosotros debemos partir para manejar el contenido de la prensa, los periódicos. Si bien nos vamos a centrar fundamentalmente en prensa, en periódicos, porque es lo que yo más he estudiado, por ejemplo, yo no puedo hablar de televisión, radio, etcétera, ¿no? Obviamente, para eso están las escuelas de comunicación o especialistas, historiadores que han trabajado ese tema. Otros van a trabajar el siglo XIX y otros van a trabajar el periodismo del siglo XX, el periodismo más de masa, por ejemplo, Juan Gagurevich, que es un especialista para trabajar estos temas también. Víctor, por ejemplo, también el siglo XIX, comenzando, ¿no?, la primera parte del siglo XIX y a lo largo del siglo XIX. Marcel Velázquez, todo el siglo XIX también. Incluso Marcel se ha metido ya a la parte del siglo XX con este libro, los hijos de la peste, vinculado a todo lo que es la pandemia. Y todos aquellos
que han ido trabajando sobre estos temas. Pero para no, digamos, perder la hilación, vamos a retroceder y empezar por la época de la independencia. Antes de ello, los problemas del presente nos empujan a encontrar algún tipo de causa, origen en el pasado. El pasado sirve, en cierta manera, o la historia sirve para exorcizar, como decía Heráclito en un momento en una charla, nuestros demonios, ¿no? del presente y del pasado. Es una velación, a ver, no sé, creo que en un mensaje, en un debate, alguien dijo, no dijo dialéctico, sino dijo otra cosa media rara que iba a revolucionar la educación. Creo que fue Urresti, creo. Pero es una velación, ¿no? Es una velación que va y viene en toda esta coyuntura de los 200 años que nosotros estamos viendo. Yo la otra semana, un evento pequeño, voy a hablar sobre la opinión pública de forma específica en la independencia nada más. Hoy lo que quiero hacer es precisamente dar algunas ideas vinculadas a cómo los medios de comunicación siempre están vinculados o relacionados al poder político de manera directa o indirecta. Siempre me he presentado grupos urbanos, grupos letrados, y bueno, en algún momento también grupos, digamos, letrados marginales, digamos, también, dependiendo. Hablaba un poco, no sé, ahí podría ser un poco de los monopolios que hoy existen, etcétera. Volviendo, primero, durante la etapa de las guerras de independencia, la prensa, como decía la historiadora española, ella, que más ha trabajado, o de manera sistemática ha trabajado en los años 80, la prensa, le llama la prensa doctrinal, ¿no? Ascensión Martínez Arriaza publicó en el año 1985 sus 2 volúmenes que eran su tesis de doctoral, lo publicó en un libro que es muy conocido, en donde trabaja ella, ¿no? Un conjunto, casi la mayoría, casi, no todos, casi la mayoría, los periódicos más importantes de todo el proceso de la guerra de independencia. Son periódicos ideológicos, son periódicos en donde nosotros encontramos periódicos con una marcada tendencia política, periódicos en donde se encuentran precisamente editoriales, más que digamos, discusiones políticas, más que propaganda, ¿no? En cierta manera. Propaganda en el sentido de lo que nosotros conocemos ahora como propaganda, ¿no? O sea, avisos, ¿no? Sino, acá estamos hablando de propaganda entre opiniones contrapuestas, ¿no? De diferentes espacios. Lima con Buenos Aires con Santiago, Santiago con Santa Fe de Bogotá, bueno, etcétera. Durante estas guerras de independencia nosotros debemos recordar, y para todo el proceso del siglo, de toda la etapa republicana en estos 200 años, debemos recordar nosotros algo muy importante, lo que ya nos habían señalado historiadores muy conocidos, porque constantemente nosotros lo tenemos en las manos. Obviamente hoy en pandemia menos que antes, ¿no? Jorge Basadre, en los billetes de 100 soles, ¿no? Nos decía precisamente que que la prensa o los periódicos y lo que contienen los periódicos es fundamental para poder entender la historia política, ideológica o la historia de los partidos políticos según una coyuntura determinada. Para eso es importante los periódicos, pero los periódicos también se deben manejar con pinzas, porque los periódicos, o detrás de los periódicos, se encuentra un conjunto de intereses, un conjunto, o sea, grupos de poder que están precisamente instrumentalizando la prensa, ¿ya? Para conseguir ciertos réditos políticos. Había un libro que ahorita se me ha ido el apellido, pero se llama Periodismo y Lucha de Clases. Yo lo utilicé para tesis de licenciatura. Ahorita se me ha ido el nombre. Cuando yo lo utilicé en 2008 y sustenté la tesis de licenciatura en San Marcos, por citar ese libro me acusaron de marxista. Yo no soy ni marxista, ni nada. Para ser marxista se necesita todo un conocimiento bien amplio, pero me acusaron un poco de eso, ¿no? Por hablar solamente de clases sociales en un tiempo, digamos, en tiempo, entre comillas, postmodernos que tenemos. Pero en fin,
En la tesis de escritura que está publicada en Cibertesis se puede encontrar eso. Otro de los personajes importantes que aparece siempre es Porras Barnechea, ¿no? Porras Barnechea, precisamente también en su libro sobre periodismo en el Perú, y también ideólogo de la emancipación, va a explicar precisamente el papel clave y fundamental de los periódicos para entender esta parte de la historia política, lo que hoy llamaríamos historia política, o la historia de lo político, ¿no? Y precisamente tomar siempre digamos, con pinzas el contenido, no creerle al periódico por el mismo discurso, sino encontrar ciertos contrastes, ¿no? Como decía una canción una canción en salsa, uno no es ninguno, ¿no? Sino se necesita más, ¿no? Se necesitan más pruebas. En ese sentido, encontramos a nivel de Iberoamérica los trabajos del historiador franco-español François Javier Guerra. François Javier Guerra señalaba precisamente que no era suficiente, era importante el estudio de los espacios públicos, era importante el estudio de la politización de la población, era importante el estudio de los impresos, de los periódicos, pero los periódicos por sí mismos no eran suficientes, sino los periódicos necesitaban, digamos, pasar por una especie de transversalidad, es decir, la prensa, para ser entendida, ¿no? Para que la prensa, en una entrevista que le hace Luis Miguel Clave a François Javier Guerra, meses antes de que lamentablemente falleciera, Guerra señala, ¿no? En la revista Perspectiva, si no me equivoco, española, publicada por la editorial Mafre, que está en Google, le preguntaba en torno a todos estos problemas de historia política, cultural, a esto de las redes de comunicación, y señalaba de que precisamente para entender los periódicos se necesita un contraste de las fuentes, y estas fuentes son de diversos tipos. Un poema, incluso una imagen, una gaceta o digamos un manuscrito, una hoja volante, la lectura en voz alta, tomando un poco el ejemplo de la Francia revolucionaria, etcétera, o las gacetas al estilo de Thomson, que trabaja para el caso de la Gaceta inglesa, ¿no? Del siglo XVIII, y todo este grado de criminalidad y la presencia de lo que hoy llamaríamos el bajo pueblo, lo plebeyo, ¿no? Para el caso inglés, coyuntura de la revolución industrial, etcétera, ¿no? Y todos los cambios que se van dando. Precisamente, François Rivera señalaba esto, ¿no? Que para poder entender a los periódicos y los impresos y lo que los periódicos quieren comunicar, debe entenderse precisamente a la prensa en un campo más amplio, porque él señalaba, François Javier Guerra, o considera a la prensa no solamente como una fuente más, así como un manuscrito, así como una carta notarial, así como una correspondencia, sino la prensa se convierte en un actor político, es decir, la prensa cobra vida propia, por decirlo así, y esa prensa va a modificar o va a ser como un actor político en los tiempos de las guerras de independencia. Entonces allí encontramos nosotros precisamente un punto importante de inflexión en las lecturas de François Javier Guerra, ¿no? Él también va a ser aquel que va a señalar esto de la guerra de propaganda, etc. Para el caso peruano ya, si nos centramos en el caso peruano, para ir cerrando esta parte ya historiográfica, digamos, para el caso peruano, Víctor Peralta Ruiz, Luis Miguel Clave, Claudia Rosas Lauro, por ejemplo, ellos tres han tomado las ideas, digamos, no han tomado la idea tal y como lo señala François Xavier Guerra, sino toman ideas y se basan fundamentalmente en este punto de cómo se resecciona la información. Claudia Rosas Lauro, para fines del siglo XVIII, todo el impacto de la Revolución Francesa, y ella misma lo dice, ¿no? No es suficiente los periódicos, ella trabaja los periódicos fundamentales de esa época, ¿no? Como el Mercurio Peruano, la Gaceta, etcétera, ¿no? Pero ella señala que también ha recurrido a sermones, ha recurrido a correspondencia, ha recurrido a una diversidad de fuentes diversas. Pasando rápidamente a Víctor Peralta, también ha trabajado Víctor Peralta de fines del siglo XVIII y hasta la época de la independencia, hasta el protectorado, digamos, y pasando por toda la época de Cádiz, ha trabajado, ¿no? Impresos, ha trabajado denuncias, ¿no? de la profusión de impresos
subversivos, ¿no? Extranjeros, o a través de la piratería, el contrabando, etcétera, una especie de causas criminales, ¿no? Se han encontrado gacetas de Buenos Aires, y hay un alto grado de difusión de la información que también lo he encontrado. Y el otro que ha trabajado muy bien es Luis Miguel Glave, ¿no? Vinculado a periódicos como el Diario Secreto de Lima, que se encuentran en Cusco, se han encontrado rastros en el Alto Perú, y lo mismo que había señalado también en algún momento Inés Habla, y también otros historiadores, este Diario Secreto de Lima, cómo llega hasta Buenos Aires, a publicarse en la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Todo este periplo, ¿no? Todo este itinerario por los Andes, por la zona de la costa, etcétera. Y cómo impacta, o sea, cuál es el impacto de este discurso que se va desarrollando durante las guerras de independencia. Eso es lo más difícil, ¿no? Medir. Yo publiqué, si no me equivoco, el año 2011 en una revista española, traté de reconstruir en cierta manera con lo que tenía este impacto, ¿no? Este impacto. ¿Nadie lo había hecho? No, nadie lo ha hecho. En parte lo hizo Víctor Peralta, lo hizo, en parte, pero de manera general no era su objetivo de Víctor Peralta. Ascensión Martínez Riaza reconstruye de forma general, no es su objetivo tampoco, no podemos recriminarle nada, porque no es el objetivo de su tesis, no es el objetivo de su investigación. Clave si lo hace para la época de la rebelión del Cusco, para la época fundamentalmente de la Confederación Perú-Boliviana, para ese lado, pero para la época de la independencia no. Claudia lo hace, pero para el caso del fin del siglo XVIII, pero no lo hace para la independencia. En otras palabras, lo que sí existe para el caso de Buenos Aires, para el caso de Argentina en la época de la independencia, el estudio de las sociabilidades, ¿no? El estudio de los espacios públicos, el estudio de la difusión de la información, el estudio de la opinión pública. Pilar González Bernaldo, ¿no? Es un libro muy importante. Eugenia Molina, otro libro, dos libros importantes. Esto no existe para el caso peruano. Existe para fin del siglo XVIII, los estudios de Claudia, sí. Pero Claudia no ha llegado a la época de la independencia, todavía, ¿no? Modestamente, quien les habla ha ido trabajando en la tesis de maestría y la tesis doctoral, eso, pero aún es insuficiente. Pero al menos hay un pequeño avance, pero más no se ha trabajado todavía. El impacto de eso queda para próximos trabajos. Partiendo de eso, los medios de comunicación, por eso yo en un artículo llamaba críticos, ¿no? Críticos y rebeldes, ¿no? Pero críticos y rebeldes con la pluma, ¿no? Pero también existen hombres que están al lado de o sea, están luchando a través de la tinta y el papel, y también están luchando en el terreno, como Belgrano, por ejemplo, ¿no? O los virreyes, cómo se están carteando, están publicando en las gacetas, y cómo hay una guerra de propaganda en toda esta coyuntura. Pero bueno, lo dejo allí esta etapa para avanzar rápidamente. A lo largo del siglo XIX, como ustedes muy bien saben, en la historia republicana del Perú, el Palacio de Gobierno ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy una cuestión, digamos, una obsesión de la gente, ¿no? Y esa obsesión de los grupos de poder, digamos, del momento, de los caudillos, lo que decía Cristóbal Jovín, caudillos y constituciones, o caudillos y comerciantes, ¿no? Y etcétera, otros trabajos que se han trabajado a lo largo del siglo XIX, o lo que decía Alberto Flores Galindo, ¿no? Una república sin ciudadanos, ¿no? Una república entre un péndulo, ¿no? El péndulo del autoritarismo y la democracia, ¿no? Cómo va de un lado para otro. Pero en general ha habido más gobiernos militares que gobiernos civiles, ¿no? Tuvieron que pasar más de 50 años para que recién en 1872 Manuel Prado llegue a ser presidente. E incluso llega a ser presidente, como ustedes muy bien saben, y eso lo sabe muy bien Carmen McCabe, porque ha trabajado eso, varios libros. Y Pablo no es pues a menos yo lo veo así, ¿no? Pablo no llega porque, en fin, tiene sus dotes democráticas y quiere ser presidente para cambiar, ¿no? O sea, así como López Aliaga ahora, ¿no? Digamos, por decirlo así, pero aunque podemos compararnos con López Aliaga, pero sí, ¿no? Porque Pablo, ¿qué era? Pablo era uno de los principales consignatarios guaneros, ¿no? Que habían sido expropiados, ¿no? O sea, que el Estado les había quitado, ¿no? Balta se había quitado el manejo, ¿no? Del guano, ¿no? Y por eso que una de las primeras cosas que hace es la estatización del salitre, tratar de recuperar el guano, ¿no? Y etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de que
partido civil llega al poder con una intención clara, ¿no? Una intención clara de recuperar los poderes perdidos, ¿no? Es una cuestión clara, que lo dicen todos. Ahora, que lo dice Carmen desde una visión positiva, digamos, no positivista, sino positiva, una visión más liberal, que se va a dar un proyecto nacional, ¿no? En cambio, la versión de Heraclio y de otros, más bien dicen, no existe un proyecto, ¿no? No existe un proyecto minúsculo, ¿no? De, si existe ese proyecto no era para el país, no es un proyecto nacional, sino un proyecto de unos cuantos varones, ¿no? Que después serían llamados más adelante los varones de la democracia. Pero en toda esta coyuntura, como lo ha señalado Marcel Velázquez, lo ha señalado también Víctor Abamide por acá, Víctor Peralta también en algún momento, lo ha señalado José Arragas también, Alex Loaiza, el mismo profesor Cristóbal Aljovín, Carmen también en diversos textos, Hilda Sábato, por el caso de Buenos Aires, ya la política en las calles, ¿no? Y esa política en las calles, o el pueblo en armas, ¿no? Ese pueblo en armas, esa política en las calles, tienen que ver o juegan un papel muy importante los medios de comunicación, lo que hoy llamamos medios de comunicación. En esta época serían los periódicos, ¿no? Periódicos ya que de una difusión un poquito más, un poco mayor, ¿no? Ya había aparecido para los años 40 ya el Comercio y otros periódicos importantes, periódicos partidistas, periódicos que se vendían, periódicos que, o sea, así como ahora se crean periódicos, ¿no? En menor medida, pero periódicos que para los propios procesos electorales. Es como si hoy 2021 aparecen 2 o 3 periódicos de la nada, ¿no? Comienzan a apoyar un determinado... Así. Por eso que se señalan que muchas veces este cuarto poder, los medios de comunicación, eran un cuarto poder que ponía y sacaba presidentes, ¿no? Pero detrás de esos medios de comunicación precisamente están, ¿qué cosa? Grupos de poder que están manejando los hilos de la política y de la economía y de la vida peruana. Y eso creo que nadie sería, creo que no somos ingenuos para poder eh, eh, dejar de lado o tener en claro eso, ¿no? Después viene todo el siglo XX, la guerra con Chile, todo un proceso de cambio, todo el proceso, y eso creo que Víctor Abamide lo sabe bien porque ha trabajado por ahí algo. También el profesor Chaupi, que ha trabajado también algo sobre estos temas. Gerardo Trillo, que también ha trabajado. Juan Rodríguez, que también ha trabajado sobre la prensa en la guerra del Pacífico, post-guerra del Pacífico. Ya después de la guerra del Pacífico y la llegada de todo este potente mundo de la segunda revolución industrial ya al Perú, digamos, y todo este proceso de los imperialismos, o, ¿no? de lo que vendría después en la Primera y Segunda Guerra Mundial y todo este proceso del siglo XX, aparece digamos, la prensa de masas, ¿no? La prensa de masas durante la etapa de lo que sería la República Aristocrática, lo que sería después de la guía, justo con Jesús y otro colega más que ha estado trabajando en un periódico que es La Voz, que ya pronto esperemos que publiquemos algo sobre ello. Y también, ¿no? Periódicos que surgen como los periódicos dirigidos por los Lévano, ¿no? Y ahí ya comienza a haber digamos, así como en la época de la independencia, una especie de prensas en conflictos. Ahora sí podemos ver que las prensas en conflicto no solamente son de las prensas partidistas, ¿no? O lo que llamaban en los historiadores de los conceptos políticos partido-facción, ¿no? El concepto de partido-facción, sino ahora estamos hablando no de partido-facción, ahora estamos hablando también de grupos marginales que ya tienen su prensa, ¿no? Como el periódico La Protesta, ¿no? Todos los proletarios o todos los anarcosindicalistas, El Hambriento, no sé, diferentes periódicos que van a surgir, que van a marcar, ¿no? Incluso van a ser así como nosotros actualmente, muchos hacen, ahora ya no, menos que antes, pero polladas, no sé, se hacían rifas, tertulias, obreras, para poder recaudar y poder sacar y imprimir estos periódicos. Juan Guribay ha dicho precisamente que estos años son años de fusión impresa, ¿no? Y también de persecuciones políticas, porque aquí se inicia, ¿no? En los años 30, con el tercer militarismo, se inicia también el control de la prensa, etcétera, ¿no?
Pero a lo largo de todo el siglo XX, y ahí podemos hablar nosotros ya de Odría, podemos hablar nosotros del Estado de Arteche, podemos hablar nosotros del gobierno de la U, del segundo gobierno donde los medios de comunicación se establecen, podemos hablar también nosotros de la expropiación o la confiscación de los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, en el gobierno de Velasco, eh, ahora que me parece que han programado, ¿no? El documental de la reforma agraria, ¿no? Que lo han pasado, creo que hoy día por Facebook, no sé, ha habido todo un problema, en fin. Eh, ¿Por qué no se quiere pasar en señal abierta? ¿Por qué no? Pasado, en fin, esos son diferentes, digamos, problemas que cada coyuntura o cada sociedad ha tenido a lo largo del tiempo. La presencia de periódicos de gran difusión que siempre han ido de la mano de los grupos de poder, habían ido de la mano también de ciertos grupos, entre comillas, marginales, pero letrados, han ido participando. En los años 80 se inaugura también la prensa también subversiva, la prensa que está vinculado, claro, la tierra de revolución, como dice por acá Joel Pinto. Y ha desaparecido, ¿no? En la Biblioteca Nacional nos cuentan que los chicos del LUM o la gente que investiga la época de violencia política o el terrorismo, esta documentación que han producido los terroristas o los grupos subversivos casi no existe poco, ¿no? O los periódicos que ellos difundieron en los años 80, ¿no? Ha habido un silenciamiento, ¿no? De toda esta información, porque obviamente el Estado tiene que controlar, porque es el Estado oficial, en torno a eso, ¿no? Claro, nosotros los historiadores o los que nos encargamos, o las personas, no yo, porque yo no trabajo exactamente estos temas, pero los que les gusta trabajar los medios de comunicación, la opinión pública en estos años, se sentirían fascinados de poder encontrar muchos panfletos, ¿no? Muchos panfletos, volantes, periódicos, boletines, revistas de la época de los 80, ¿no? Para ver toda la efervescencia, la coyuntura, etc. Ya en los 90 aparece con la llegada de Fujimori, como ustedes muy bien saben, una nueva manera de hacer política. No sé, me hace recordar a lo que dice Forsyth, ¿no? Esto de que él inaugura una nueva manera, pero bueno, en fin, sin comentarios, eso ya ustedes bien lo saben. Pero lo que uno ve es precisamente que a partir de los 90 los partidos, entre comillas, tradicionales entran en un declive, aunque ahora algunos parecieran que resucitaron con la elección de Muñoz, ¿no? Etcétera. Pero la prensa siempre ha manejado, siempre ha estado, y lo sabemos por la cuestión de Montesinos, con los diarios Chicha, los medios de comunicación, la compra de los medios de comunicación y todo eso. O sea, hemos visto, ¿no? O sea, lo que antes lo sabíamos por los pasillos o por oídas, hoy en los 90 o comenzando los años 2000, lo vimos de manera ya evidente, ¿no? Hoy, la palabra más usada, creo, en el argot periodístico es mermelero, ¿sí? ¿No? Mermelero, ¿no? Periodista mermelero, ex mermelero, o sea, ¿no? Y cuando no necesariamente, muchos de estos periodistas no tienen ni trabajo, ¿no? Están en medios alternativos, están por YouTube, están por Facebook, están por Instagram, ¿sí o no? Están por incluso algunos graban fragmentos por TikTok, etcétera. Incluso algunos ponen su yape para que les envíen 5 soles porque están misios, ¿sí o no? Que han sido, ustedes muy bien saben. Entonces, se dan cuenta cómo asistimos nosotros ya al siglo XXI con una, digamos, difusión de la información o digamos, la plataforma en donde la información se difunde es bastante amplia, es más democrática. En ese libro, Civilización del Espectáculo, claro, Civilización del Espectáculo, Mario Vargas Llosa señalaba precisamente que existe la civilización culta, digamos, ¿no? Pero también existe, o sea, todos estos cambios de la civilización del espectáculo ha devenido en una democratización de la cultura. Pero se pregunta Vargas Llosa, pero si esta cultura, esta democratización ha servido para bien o para mal, ¿no? Más o menos por ahí yo lo entiendo, ¿no? Y más o menos su idea es que no necesariamente ha servido para bien, ¿no? Porque alguna vez Vargas Llosa en los años 90 planteó, ¿no? Que para que el Perú salga del abismo, aparte de eliminar la corrupción y todo eso, la educación no puede ser gratuita, ¿no?
La gente se asustó, ¿no? Es que en realidad yo pienso que en realidad, y aquí es una cuestión personal, la educación pública no es gratuita. O sea, hoy no es gratuita. Yo estudié en San Marcos 5 años. Pagábamos nuestros, no sé, matrícula y ya, pero imaginemos que no nos cobren nada, ¿ya? Igual, mi pasaje, mis separatas, mis PDFs, mi comida, no todos podíamos alcanzar ¿no? El comedor. Volver a casa, o sea, no es gratuita. Entonces, realmente no es una educación gratuita. Ahora, con esto de que 18, no estoy haciendo propaganda a Ollanta, porque Ollanta ya nadie lo resucita, ya es de más. O sea, no, ni un Pachacute, un terremoto, lo que sea, ¿no? Y precisamente esto, y con esto quiero ir cerrando, ya la última parte, para cerrar, y si tienen alguna consulta, precisamente lo que decían, esta crisis de las instituciones políticas que podemos ver después de este milagro económico del año 2002, 2012, más o menos, de este boom que crecimos en el PIB hasta un 8%, hasta 8 puntos, 9 puntos. Se puede ver también hoy en la fragmentación política o la fragmentación de lo que va a ser el Congreso a partir del día 11 de abril. Del otro domingo a las 8 de la noche, 9 de la noche, cuando salga el primer flash, ¿no? Digamos, ¿no? Y al día siguiente, el 12 de abril. Un Congreso fragmentado, no mayoría parlamentaria, aunque algunos dicen que no voy a decir, pero dicen, como lo hizo el año 95 y el 98 Alberto Fujimori, ¿no? Cuando era presidente. Funda varios partidos regionales para poder capturar el poder, ¿no? Como yo soy, ¿no? Dueño de Inca Pharma, que también soy dueño de Mi Pharma y soy dueño de Botica Salud, y al final tengo el monopolio, pero le cambio de nombre, ¿no? Algo así, ¿no? O yo soy dueño del periódico tal, y que hay un grupo empresarial que es que no voy a decir quién, ustedes lo saben, que controla el 70-80% de todos los medios de comunicación actualmente, ¿sí? ¿Ya? Pero lo fragmenta, ¿no? Entonces, echa la ley, como dice, echa la trampa, ¿no? Entonces, esta fragmentación que hoy tenemos también es síntoma o evidencia de una, digamos, de una ruptura, de una fragmentación que viene de épocas pasadas. Y aquí vienen un poco las palabras, tanto las palabras de Alberto Flores Galindo, ¿no? De una sociedad, de una república sin ciudadanos, una sociedad, como decía Carlos Iván de Gregory, una sociedad diversa, ¿no? El Perú es un país diverso, pero el gran problema peruano es que no hemos aprendido aún hasta hoy, no estaría vivo, Carlos Iván de Gregory, creo que volvería a señalar que a pesar de que Perú sabemos que es diverso, por eso que señala ahí un poco lo que decía, que no hay país más diverso, pero el gran problema es que no lo reconocemos, o sea, no reconocemos que el Perú es diverso, y ese es el gran problema. Y el gran problema, y con eso cierro, que se ve plasmado en los medios de comunicación, que se ve plasmado en, digamos, que se ve plasmado en los problemas transversales, como la corrupción, como la exclusión, la marginación, como los problemas en educación, salud, y como en una coyuntura de guerra, de la independencia, en una coyuntura de guerra del Pacífico, una coyuntura de guerra, los años 70, ¿no? En una coyuntura de guerra, los 80, 90, y una coyuntura de guerra, en la pandemia, la sociedad es como un cuerpo que ha quedado al descubierto, ¿no? Un cuerpo extraño, un cuerpo que le hemos pasado una resonancia magnética, le hemos pasado unos rayos X y hemos visto cómo está realmente, ¿no? En el caso peruano nosotros sí sabíamos que era así, ¿no? Pero ahora lo vamos viendo con una mayor, digamos, o sea, el desencanto, algo así creo que su libro de la trayectoria del desencanto. O sea, el desencanto del Perú es tan grande, pero la pregunta hay que hacernos acá, y con eso cierro, el desencanto es el peruano es el desencanto peruano es con nuestro propio país, no. Me parece que ese desencanto es con aquellos que nos han gobernado, pero nosotros también, aquellos que elegimos, sumamos parte de ese problema. Y también no hay que lavarnos las manos, ya que estamos en Semana Santa, como Poncio Pilato, y decir
los culpables son los que están en el Congreso, solamente los culpables son los que están en el Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Finalmente, hoy, como decía Vargas Llosa, digamos, hay una democratización del conocimiento. Para bien o para mal, como quieran ustedes, estamos aquí en un medio online, en un medio en donde yo estoy, digamos, pagando mis $15 en Zoom para transmitir por Facebook, y puedo transmitir, y me están viendo acá un grupo de amigos, un grupo de personas que están interesados en la temática de Hablemos de Historia Bicentenario, por ejemplo. Grupos de jornadas de historia, grupos españoles, grupos argentinos, todos. O sea, es tanta la difusión de la información hoy, incluso yo mañana puedo crear mi Zoom y puedo, o mi Facebook Live, nomás de mi celular, y puedo comenzar a opinar y puedo, ¿no? Los youtubers, los personas de gran influencia en Twitter, en Instagram, en TikTok, etcétera, y cómo hoy estos nuevos medios de información han servido para, digamos, democratizar la información. Pero ahora también existen los falsas noticias, ¿no? Como ustedes bien saben, todos los problemas que devienen ahora de una nueva manera, y con eso cierro, una nueva manera de poder. Mejor dicho, de aquí a 10 años o 5 años, cuando yo quiera estudiar la campaña del 2021, quiere estudiar los memes de Acuña, los memes de, no sé, de Porky, los memes de, no sé, de todos los candidatos, o quiere estudiar los mensajes, los debates, no sé, ¿no? No voy a utilizar, no voy a ir a lo tradicional, los periódicos nada más, no voy a ir a lo tradicional, a, no sé, a las actas de Congreso, sino hay una cantidad de fuentes inmensa que se nos hace difícil sistematizar, ¿no? Entonces es un trabajo de hormiga, ¿no? Si antes ya era un trabajo de ratón, de biblioteca o de hormiga, como sean ustedes, nosotros los historiadores, ahora es mucho más difícil, ¿no? En otras palabras, termino, y de ahí, si tienen alguna consulta, por ahí creo que he visto algunos en Facebook, la prensa no es inocente, ¿no? La prensa juega un papel fundamental. La prensa tiene sus puntos, sus características, sus tendencias, tienen su valor, pero hay que saberlo tocar con pinzas, y hay que saberlo interrogar, y hay que saberlo contrastar, ¿no? Uno no es ninguno, como decía por ahí una canción, sino se necesita de varias fuentes. Ojo, no estoy invalidando que no se puedan hacer estudios sobre un periódico o sobre la prensa específica, se pueden hacer estudios, pienso que sí se pueden hacer estudios, pero siempre hay que dejar bien claro el objetivo de investigación, ¿no? El objetivo es esto, las ventajas son estas y las limitaciones son estas. Y hay que tener una metodología para poder analizar eso, ¿no? Por ahí leí algo, la cultura política precisamente se puede medir a partir de mucha de la información que contienen los periódicos, tanto de la época de la independencia, pasando por todo el siglo XIX, el siglo XX, hasta las redes sociales que tenemos actualmente, ¿no? Más bien, gracias Jesús, y no sé si leemos algo, creo que... Bueno, muchas gracias a usted, profesor. Estuvo muy interesante su disertación. Bueno, tenemos muchas preguntas vía Facebook. Primero, Rosario Feijó le pregunta si actualmente considera a la prensa como un factor político. Imagino que tal vez determinante, ¿no? Claro, sí, como si acá lo estoy leyendo también, sí, porque ustedes lo están viendo, ¿no? Mejor dicho, mira, las dos portadas de la República hoy, sacando la encuesta del IEP, y la portada del comercio de Ixos, sacando la encuesta de Ixos. Yo estoy despierto a las 3 de la mañana, y a la 1, creo, 2 está ya la encuesta del IEP, y creo que a las 7, 6:30, pero a las 5 de la mañana alguien o un grupo de personas compró su periódico y le tomó una foto y comenzó a hacerlo circular. ¿Qué tan importante es eso? Alguien me dijo, un profesor, y lo voy a decir, ¿no? Si no me equivoco, fue César Puerta, ¿ya? Un profesor mío, y también creo tuyo, Jesús, y de muchos de acá, San Joaquino, decía, eh, no textualmente, pero más o menos yo lo interpreto así, ¿no? El peruano o el elector peruano es un elector sentimental, ¿ya? Nosotros votamos por sentimientos, nosotros votamos por momentos, porque me cae bien, ¿no? Menos mal que ahora ya no se ha visto, si ustedes se han dado cuenta, para este 2021 no se ha visto el bailecito, ¿no? No se ha visto la musiquita, al menos ya se ha dejado de lado eso, ¿no?
pero igual, ¿no? Ahora es otro, las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero sí, como decía, como preguntaba aquí Rosario, sobre qué es un factor político, sí, lo podemos ver porque eh, en ambas encuestas, si no me equivoco, De Soto está, ¿no? Repuntando. Desde mi punto de vista, yo no sé, no encuentro motivo para que esté repuntando, para que esté, ¿no? O sea, me parece que hay un incumplimiento ahí, pero en fin. Además es una muestra de 1.500 y un poco más, ¿no? Bien, no vamos a pedir algo estadístico. Casi los 5 primeros puestos son empates, ¿no? Digamos, no técnicos, ¿no? Pero, pero digamos, hay una tendencia de crear, digamos, a través de estos medios de comunicación de gran difusión, de repente dar, como le dicen, ¿no? Tratar de inclinar la balanza a favor de otros. Eh, ya lo sabemos, pues, ¿no? Creo que no lo voy a decir, ¿no? Directamente, pero ya sabemos que muchas de estas encuestas han sido financiadas, ¿no? En los años 90, 2000, ya, pues, ¿no? Obviamente, y siguen trabajando, ¿no? Pero en fin, ese ya es otro punto. Sí, es un factor fundamental, eh, un factor político fundamental, sí. Los medios de comunicación, no solamente la prensa, sino los medios de comunicación, ¿no? Ahora están con todo eso por Facebook, ves esto del grado académico y porque es profesor principal uno de los candidatos, ¿no? El de la Lamba, ¿no? Lescano, ¿sí? ¿No? Se están peleando de cómo es posible que sea, que no, si no es doctor, cómo llegó a ser principal. Es que si estamos con la nueva ley, y yo me estuve comentando, si estamos con la nueva ley, obviamente no puede ser, pues. Yo soy auxiliar, tú lo sabes, y muchos de los que me conocen soy auxiliar. Recién me toca ratificación y después promoción asociado. Después tiene que pasar como 5 años para que después vuelva a ser ratificado y después recién pueda pasar a principal y van a tener que pasar 15 años en San Marcos para que yo sea principal o va a tener que pasar también casi 15 años para que en San Ignacio, porque también dicto en San Ignacio soy auxiliar también, ya tengo un año como auxiliar nombrado, unos 11, 12, 13 años para que sea principal y tengo que ser doctor. Sí, es hoy. Pero lo que no entiende la gente es que Lescano, no lo estoy defendiendo, pero Lescano está de hace más de 20 años, pues como profesor, creo que de Villavial, si no me equivoco, y hoy muchos docentes en San Marcos, en Villavial, en La Cantuta, en todas las universidades públicas, incluso en universidades privadas, pero más en universidades públicas, que son licenciados siendo principales, y no son doctores. Pero ya ahora les llega, pues ahora noviembre de este año, ¿no? Si no tienen el grado, primero lo degradan, no sé si lo degradan, ahí hay un problema también. Lo bajan a asociado y si no tiene ni la maestría, simplemente lo ponen como jefe de práctica, ¿no? Porque con la licenciatura en la universidad hoy, con la nueva ley, creo que tú puedes ser solamente jefe de práctica. No puedes ser ni profesor. Pero eso todavía está no bien. Ahora, por ahí preguntaban, pero, pero ¿cómo habrá logrado? No, ya, esa es otra cosa. ¿No? ¿Cómo habrá logrado los ascensos? ¿Cómo habrá logrado pasar de auxiliar a asociado, de asociado a principal? Ya esa es otra cosa. En eso ya se les unió no explicar eso, pues, ¿no? Pero más o menos por ahí va. Si seguimos leyendo, creo que por ahí Joel Pinto me ha preguntado algo, creo. Sí, hay varias preguntas también de ellos dos. Joel pregunta, ¿qué diarios de la época republicana en el Perú están digitalizados hasta la fecha? Ya, ya Joel se achola, piensa que yo soy una biblioteca. Pero, a ver, ejemplo, o sea, Víctor Bambí de acá y todos los que somos de historia, Joel Pinto, y tú también lo sabes, creo. Natalia Sobrevilla. Natalia Sobrevilla a un gran proyecto que ha durado más de una década, creo, si no me equivoco, ha digitalizado mucho de la prensa, y lo más importante, prensa regional, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el Facebook de Natalia está en link, en donde puedes encontrar a Joel. En el caso, tú sabes, de Arequipa, el Republicano, varios periódicos, ahorita El Pueblo, se han ido digitalizando por universidades privadas y públicas, ¿no? San Marcos también ha ido digitalizando en cierta manera también. La Biblioteca Nacional, mal que bien, pero ir digitalizando. Yo y otros profesores también hemos tomado fotos nuestros, si tú lo sabes, Jesús, porque trabajamos periódicos también, trabajo con los estudiantes, hemos tenido que digitalizar nosotros mismos, ¿no? Las ediciones que teníamos de fotocopia para poder pasar a PDF. Pero sí, o sea, la pandemia lo que ha mostrado, lo que ha permitido es una digitalización de los medios de comunicación antiguos. Sí, sí hay. Ahora que yo te diga cuáles son,
No, pues tampoco, esa es una respuesta que yo lo buscando, ¿no? O sea, no hay ahorita un catálogo, lo que hay, y en Facebook hay un grupo de fuentes históricas peruanas, si no me equivoco, que también están en la Biblioteca Nacional, están de distintos repositorios, ¿no? Creo que ese es uno de los esfuerzos de los jóvenes historiadores, creo que son, no es San Marcos, de varias universidades, ¿ya? Esto de fuentes históricas peruanas, que ahí puedes encontrar, igual como tú sabes, de Natalia Sobrevilla, también puedes encontrar ahí varias cosas interesantes, ¿no? ¿Qué dice acá? Bueno, a ver, también se le preguntan, profe, si es que existe una cultura política en el Perú en la actualidad. Ya, ahí dice cultura política, ¿no? Claro, la pregunta es qué entendemos por cultura política, ¿no? Y cuando preguntamos por cultura política, obviamente, al preguntar por cultura política tendríamos que nosotros, digamos, entender el término cultura política en el proceso de desarrollo de la época republicana, ¿no? Incluso uno habla de la cultura política y así se llama, creo que uno de los libros de Víctor Peralta, en la época de la independencia, ¿no? La cultura política. Pero la cultura política de la época de la independencia es distinta a la cultura política de los caudillos del siglo XIX, es diferente a la cultura política de la bella época o la bella época de la República Aristocrática, es diferente a la cultura política, digamos, del gobierno de Odría o el gobierno de Velasco y la cultura política de hoy. Pero lo que yo entiendo por cultura política es, eh, digamos, es un conjunto, lo voy a decir así de manera, para eso hay un libro muy importante que se llama Cultura Política en los Andes. Uno de los editores es Cristóbal Jovín y el libro está completamente en PDF en la biblioteca de San Marcos digital. Eso es lo bueno también que ha traído San Marcos, una cultura política en los Andes. Uno de los editores es Cristóbal Jovín y está en la web. Y ahí él define, ¿no?, la cultura política de manera mucho más precisa, ¿ya? Yo no soy un, digamos, historiador de lo político de manera, ¿no? Pero más o menos la cultura política, yo lo asumo, porque incluso puede ser la cultura política popular para los algunos, ¿no? Algunos asocian cultura política con qué, con la capacidad que tenemos nosotros de poder decidir bien del 11 de abril, ¿no? Dicen, no, nosotros los peruanos no tenemos cultura política. ¿Por qué? Porque sencillamente votamos por lo que sea. Pero creo que la cultura política también está asociada a qué? A que nosotros vamos a votar por un grupo de personas, pero ese grupo de personas que no nos convencen, primero no deberían estar ahí. Porque la cultura política también tiene que reflejar qué cosa. Mejor dicho, las personas que estén postulando para congresistas, que estén postulando para ser presidentes o para gobiernos regionales en otro momento, se supone que ellos son personajes que salen de la misma sociedad y que aglutinan las necesidades de la sociedad. Pero vemos que eso no está pasando, ¿no? Como decía Mauricio Zavaleta, politólogo, lo que hay una especie de coalición de independientes, ¿no? Un grupo de amigos, ahora el término lagarto se ha puesto de moda también, un grupo de los lagartos, digamos. En fin, ya nos reunimos un grupo 6 meses antes, 8 meses antes, ¿no? ¿Para qué? Para formar un grupo, no un partido, ¿no? Incluso los últimos han visto, en diciembre pasado simplemente se han estado reconociendo los diversos grupos políticos que se han formado, ¿no? Muchos son coaliciones, ¿no? Muchos son, o sea, no hay una tradición política, no hay partidos políticos tradicionales. Ojo, que un partido tenga 20 años, 30 años, 40 años o 50 años de vida no significa que tenga cultura política sólida, que tenga bases institucionales, que tenga cuadros. Si bien es cierto, hablar de cuadros lo llevamos al partido aprista, lo llevamos al terrorismo y no es así, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? Entonces, yo entiendo es el conocimiento que uno tiene sobre su situación, sobre la coyuntura y sobre sus intereses, de la forma de la ciudadanía, de la gobernabilidad, y una de las formas de expresar la cultura política son a través de elecciones, ¿no? Bueno, Joel Pinto también cita a Weber. Dice, Bueno, según Weber, toda interpretación persigue la evidencia, pero en ninguna interpretación de sentido, por evidente que sea, puede pretender, en méritos de este carácter de evidencia, ser también la interpretación causal válida. En ese sentido,
cómo podría interpretar las promesas electorales de nuestros candidatos. En el Perú, el político que no miente pierde. Caso ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Él dijo muchas cosas que iba a hacer y los peruanos nos asustamos. Bueno, yo estaba niño todavía, tenía 10 años, creo, 9, 10 años. Mucha gente hizo circular y ahí juegan el papel los medios de comunicación, ¿no? Uy, ya vamos a tener que pagar en colegio, va a venir una crisis, ¿no? Va a venir lo que ya, pues después Fujimori llamó el Fujishock, ¿no? Gustavo Mille y salió, ¿no? Que Dios nos ayude y todo eso. Y que lo hizo, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo hizo, ¿no? Que Fujimori dijo que no iba a hacer. Por eso que se asocia, lamentablemente, se asocia lo político o la política se asocia al arte del engaño, ¿no? Al arte de mentir, ¿no? Cuando la política yo he leído textos textos de la época de la independencia, de los primeros años de la República, conciben a la política como un bien común, ¿no? O sea, el que se mete en política no se mete para servirse, sino para servir. Ahora, ese cliché, ¿no? De algunos que están postulando y dicen, yo ya tengo plata, ¿no? Yo ya he dado trabajo, tengo plata, ¿ya para qué? Ya quiero, ¿no? O sea, y la gente, algunos lo creen, ¿no? Dicen, puede ser cierto, ¿no? Algunos dicen, pero sí, ¿qué va a bobar si tiene plata, ¿no? O sea, ¿de qué se va a beneficiar? ¿No? Pero bueno. Entonces, lo que pregunta yo el entorno de cómo interpretar las promesas electorales, hay que ser bien ingenuos para creer todo lo que señalan, ¿no? O sea, yo desde que tengo uso de razón, la mayoría de promesas la mayoría de propuestas o promesas, entre comillas, que han señalado los políticos, casi nunca la han cumplido. Y algunos que sí, que no han ganado y sí han señalado propuestas interesantes, digamos, o mejor dicho, algunos que proponen cosas interesantes y viables, la gente lo ve inviable, ¿no? No, eso no va a pasar, eso no puede. Y aquí viene un gran problema de los peruanos, de todos nosotros. Y eso es mi opinión personal. Me puedo estar equivocando y ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo y es normal, por eso todos tenemos nuestras propias percepciones y opiniones, ¿no? El gran problema del peruano es que el peruano es inmediatista. El peruano piensa que el 28 de julio, en la tarde, ya llegan las vacunas, ¿no? O sea, lo que no se pudo hacer en un montón de meses, el 28 de julio en la tarde o el 29 de julio, ¿no? Después de la misa, etcétera, ya va a llegar las vacunas automáticamente, ¿no? Porque ya cambió de gobierno, ya tiene que llegar la vacuna. Porque si no llega la vacuna, incluso hacemos, ¿no? A 100 días del gobierno y bajamos de todo, hacemos de todo y piensan que en 100 días se puede cambiar todo. Este es un punto en la inmediatez. Somos muy coyunturales, inmediatistas, somos muy presidencialistas, somos muy de los Fujimori, por decirlo así, los Leguía, ¿no? Los Ollanta, digamos, ¿no? Y no vemos algo muy importante, que es los partidos políticos. Y otro punto importante también que debemos tener en cuenta nosotros es que darnos cuenta de que no nos tomamos en serio lo que debería ser políticas de Estado, sino nosotros hacemos cosas vinculadas a las políticas de gobierno, es decir, durante los 5 años, y no política de Estado. Al hacer algo, la lucha contra la pandemia, contra la corrupción, contra, digamos, mejorar la educación, etcétera, que no parta solamente o no se quede en un quinquenio, sino sea una política estatal. Es el Estado el que prevalece sobre el gobierno y no el gobierno sobre el Estado, ¿no? Y ese es un punto que debemos tener en cuenta. Si no tenemos en cuenta eso, creo que... Y la gente sabe eso, los políticos saben eso, pero lamentablemente estamos en una situación compleja y a pesar de todo, el Perú sigue vivo, ¿no? El Perú sigue vivo, no sé cómo, pero el Perú sigue vivo. Creo que tenemos por ahí algunas preguntas, Jesús. Sí, creo que es la última, a menos que usted quiera responder algunas otras que pueden ir haciendo por el Facebook. Bueno, Vano Alexander le consulta que plantea que dice, habremos de considerar cómo la política se ha remasterizado en el tiempo. Habría de considerar un estudio a la concepción de una población determinada sobre su concepción sobre política. ¿Será válido partir de una idea preconcebida de lo que es política para estudiar una sociedad actual? A ver,
Antes de Alexander, por acá también Abisqueta me preguntaba sobre los vicepresidentes, ¿no? Cómo nos muestran. Claro, había un problema, ¿no? De esta vicepresidente de López Aliaga, ¿no? Y algunos, ¿no? Eh, eh, Mira, si los presidentes, los candidatos presidenciales no tienen ahora recién se han puesto, ¿no? O sea, no tienen mucha tribuna, a excepción que algunos tienen tribuna en un canal determinado, ¿no? O por momentos determinados. Imagínate a los vicepresidentes, ¿no? ¿Qué tribuna vamos a tener, ¿no? Un poco más complejo. Lo que decía Alexander en todo esto de la política, ¿no? Eh, ¿Será válido partir de una idea preconcebida de lo que es la política? Lo que pasa es que el problema, yo pienso, imagino que el problema de cómo la población entiende la política es una cuestión también errada porque se nos ha ido difundiendo esta visión, digamos, errada, de pensar la política solamente como un acto del 11 de abril, ¿no? Y un acto obligatorio, si no te ponen tu multa, ¿no? Peor todavía, ¿no? Y otro, una segunda vuelta, ¿no? Hasta el día de hoy, primer puesto, ¿quién está? Si no me equivoco, los indecisos, ¿no? Segundo puesto están los que no van a votar blanco y viciado, ¿no? Y tercer puesto, por ahí ya aparecen recién y rezagados todavía los demás candidatos, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cómo el peruano entiende la política, ¿no? O sea, hay un desapego, ¿no? Hay un desencanto, hay un alejamiento, una cosa que no me siento identificado por la sencilla razón de que, entre comillas, la política no me da de comer. Así digamos, de manera, digamos, así rápida, pero ojo, de repente ese desapego hace que grupos políticos se apoderen del Estado y nos sigan manteniendo así, entre comillas, disculpen la palabra coloquial, fregados, ¿no? Porque no creo yo, como decían algunos, no, yo vengo a la universidad solamente a estudiar nomás, ¿no? Mi papá me ha dicho, yo no te metas en política, ¿no? Porque la universidad no es para, ¿no? Tú tienes que ser apolítico, ¿no? Cuando se va político también es ser político también, solamente que es otra opción que tiene. Me parece que se aprende tanto en las aulas como en la calle, como en otros espacios y sí, el estudio de las percepciones que tiene la gente, ¿no? Yo mostraba a mis estudiantes del seminario de Historia Política, ahora en el ciclo verano, y ahora lo voy a dictar también en 2021-1 en San Marcos, seminario. Le mostraba, por ejemplo, un video si no me equivoco, al sexto día, en donde vamos a hablar de historia política, decía, ¿no? Y cómo entendían, y ustedes vean ese video está en YouTube, y entendían la historia política como fechas, ¿no? O entendían elecciones, o entendían, sacaban la figura de los que estaban postulando, y para ellos esa es la historia política. Cuando la historia política, no, pues, ¿no? Si queremos ver la historia política, parte primero de las propias necesidades que tiene la población y parte de ¿cuántos de nosotros hemos leído ahora que a una semana que vamos a votar, hemos leído los planes de gobierno? Casi nadie. Serán el 5%, ni más. Como dice alguien por allí, nosotros nos preocupamos más, o sea, nos preocupamos en averiguar más por comprar un departamento, un automóvil, o nos preocupamos más por estar con alguien, por afanar a alguien, estar con alguien. Nos preocupamos más por eso, por averiguar su vida de alguien, que por los destinos de alguien que nos va a gobernar 5 años, ¿no? O el partido político que nos va a gobernar 5 años. Y ese es un gran problema, ¿no? Por eso que volvemos a la frase por allí, indirecta, que dijo César Puerta, de que el elector peruano es un elector sentimental, ¿no? Es un elector no político, sino más sentimental. Bueno, creo que... Sí, bueno, ya no hay más Bueno, preguntas. sí. ¿Quiere Ya llevo decir una hora unas casi. palabras finales, profesor? A ver, no vamos a hacer propaganda política. Todavía podemos hacerlo, creo, hasta hoy día, ¿no? Hasta la medianoche, ¿no? De mañana ya no. Bueno, por acá Rosario me dice, a ver, Daniel, ¿qué opinas de la relación de la izquierda con el terrorismo en tiempos de elección? A ver, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero voy a volver a leer, ¿ya? Con ello vamos a terminar con lo que dice Rosario. ¿Qué opinas de la relación de la izquierda con el terrorismo en tiempos de elección?
Bueno, si de repente Rosario está señalando esta relación en que grupos determinados te buquean a otros para poder bajarlo, o sea, esto de estigmar, poner adjetivos, si por ahí va la pregunta, pero, pero como decía alguna, ¿no? O sea, 200 años de república y nos han gobernado derecha, centro izquierda, centro derecha, no sé, intermedio, como quieran llamarlo, ¿ya? O caviares, no sé, lo que quieran, ¿ya? Lo que quieran llamar, ¿ya? ¿Y qué tenemos hoy? Lo que somos, estamos así. ¿Estamos bien? No. ¿Nos vamos a morir? Como país, no. Estamos sobreviviendo, no sé cómo el Perú, pero sigue sobreviviendo. Entonces la gran pregunta es, y ahí vienen los temores, ¿no? Porque ese es siempre, yo vi la entrevista hace 2 días, creo, que le hicieron en ABP, si no me equivoco, a Verónica Mendoza, eh, y no me acuerdo cómo se llama este señor, este viejito que siempre es conocido de ABP, le pregunta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La gente le tiene miedo a usted, por eso que el dólar ha subido a su más alta expresión, está costando 3,80 y tanto, no sé, 3,78. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Verónica Mendoza o Pedro Castillo o Arana con la subida tan exponencial y cómo en un medio de comunicación lo exponen así, ¿no? O sea, le dan a entender y la gente que ve o escucha, porque más escucha, dice, sí, sí, mira, si gana ella, el dólar se va a disparar así, ¿no? O sea, crea inestabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí viene un poco la manipulación de los medios de comunicación, ¿sí? Eh, para finalizar, y no estoy diciendo que voten por un partido de izquierda, ya necesariamente. Yo creo que sí lo voy a hacer. Claro, yo sí lo digo acá, yo voté en segunda, en primera vuelta voté por Verónica Mendoza la vez pasada, y ahora creo que lo voy a hacer también, pero sí estoy casi seguro que lo voy a hacer, ¿no? Más bien pienso que Pedro Castillo debería, no sé, hablar con Verónica y ver si, ¿no? Porque eso debió pasar con Arana, si no me equivoco, en la vez pasada, ¿no? No me equivoco. Y así PPK no pasaba a segunda vuelta, ¿no? O sea, Verónica, pero bueno, esa es otra historia ya que ya pasó. Pero eh, si 200 años de república, los partidos que siempre han gobernado nos tienen así, creo que ya es momento de experimentar, ¿no? O sea, démosle la posta a ver a la izquierda, pues tanto, ¿no? La gente sí, de Izquierda Unida de Frijolito, ¿no? Empecé fue alcalde, pues, ¿no? De Lima, ¿no? A ver, dejemos pues que 5 años, ¿qué hacen, no? 5 años. Eh, los temores, la gente teme. O sea, ya si con el coronavirus tememos, ya pues. Y el Perú, como dicen algunos, se va a levantar otra vez, ¿no? Por acá José Luis Chávez me dice, ¿por qué se sigue eligiendo, a ver, ¿por qué se sigue eligiendo caudillos y de qué sirve leer los planes de gobierno si no hay cuadros que los hagan viables? Gracias. Claro, acá que lo decía, pues, ¿no? Claro, acá decía lo que la gente, los politólogos hablan del mal menor, ¿no? Nosotros elegimos por el mal menor, ¿no? O sea, claro, no hay cuadros. Los cuadros son precisamente aquellos que van a hacer la difusión de la información, como dice, ¿no? Los que van a, y también los cuadros sirven también para, obviamente, para, eh, digamos, traer todas las demandas sociales porque un plan de gobierno es fácil de hacer, o al menos la identificación de los problemas, porque simplemente yo me voy a la calle y escucho a la gente y comienzo a reflexionar eso. Esos son los planes del gobierno, o sea, los planes del gobierno muy técnicos, etc., etc., tonteras, ¿ya? Los planes de gobierno son lo que la gente necesita. Esos son lo que la gente necesita y eso ya lo convertimos en un poco más técnico, si queremos decir. La idea es satisfacer necesidades de la gente, de la sociedad. Y eso lo encontramos, lo vamos a encontrar siempre. Ahora, José Luis nos pregunta, ¿no? Claro, acá también, y nos agrega Luis, y con eso ya voy cerrando ya, porque esos grupos que se dicen de izquierda siguen atomizándose. Claro, acá viene la izquierda siempre está fragmentada, ¿no? Hasta hoy, ¿no? El grupo de Verónica está fragmentado, viene de una fragmentación y se juntan y todo es un problema, ¿no? Eh,
Pero ya, llamamos los grupos de centro, o los grupos de los caviares, o los grupos de, no sé, o los grupos de derecha. A ver, también, ¿no? También tienen sus propias, ¿no? Sus propias, solamente que la gran diferencia que ellos manejan los medios de comunicación y ellos son los que difunden más la información, ¿no? Los trolls, llamados trolls, ¿no? ¿no? Esa nueva, ¿no? Nomenclatura también que se hace, ¿no? Eh, si elegimos caudillos hasta hoy, ese es el problema todavía que tenemos. Eso demuestra la falta de cultura política todavía embrionaria que tenemos. Pero por algo tenemos que empezar, ¿no? Porque si no empezamos por eso, o sea, si no empezamos por... Porque si no, simplemente elijan pues a, no sé, a Lescano, elijan a López Aliaga. Entonces ya, pues, ¿no? Entonces, estamos lo mismo, ¿no? Entonces, o si no, o simplemente que nadie vaya a votar, ¿sí? ¿No? Y punto, ¿no? Entonces también, ¿no? Y listo, ¿no? Pero yo pienso que es momento de dar una oportunidad a la izquierda, y es izquierda entre comillas también, y darle la oportunidad también a una mujer, ¿no? De que sea presidente del país. Es mi opinión personal, ¿ya? Es mi opinión personal. Ustedes pueden estar de acuerdo, ¿no? Ese es su problema, ¿no? Yo no tengo por qué coincidir necesariamente con ustedes, ¿no? Rosario me dice, ¿qué impide que las izquierdas unan objetivos en común? Eh, Rosario, con eso termino. El problema es que otra vez volvemos al problema que tienen todos, las derechas, las centros, los izquierdas, todos. Priorizan los intereses personales antes que los intereses nacionales. Priorizan las políticas de gobierno antes que las políticas de Estado, ¿no? Priorizan la cuestión coyuntural antes que la mediano o largo plazo. Ese es el problema, desde mi punto de vista. Yo no soy politólogo, no he estudiado Derecho, no he estudiado Ciencias Políticas, pero al menos esa es la percepción humildemente que tengo desde la historia, desde el conocimiento que tengo del siglo XIX, de la independencia, que puedo trasladarlo, digamos, a estos tiempos complejos, ¿no? Bien, más bien gracias Jesús, y solamente terminar señalando que nos hemos pasado más de lo que pensábamos, pero es que es un tema bien, bien interesante esto de hablar de las elecciones, ¿no? Pero solamente quiero decir que eh, así como se toman el tiempo para comprar un celular, ¿ya? Para escoger las características y buscar, ¿no? O algún objeto que les es importante, creo que la elección de un presidente y de congresistas también son fundamentales, más importantes todavía. Lo que pasa es que eso eso no repercute de manera inmediata en mi vida, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, no repercute de manera inmediata. Por eso es que nos da igual, ¿no? Es un proceso. Y no estoy diciendo que el que gane se quede 5 años, 10, 15, 20 años, ¿sí? En democracia, si en 5 años se hace algo positivo, sea quien gane, digamos, del mismo partido puede postular también. Y si ha hecho algo, ese partido que gobernó 5 años va a volver a gobernar 5 años más, pero con otra cabeza. Y ahí vamos a aprender a ir formando la cultura política y no la cultura quinquenal, digamos, no el plan solamente, ¿no? No, si no es él, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, nos seguimos viendo. Más bien gracias a Rosario y a todos los que se han conectado por Facebook y a ti también, Jesús, ¿no? Bueno, cuídate pues, estamos en contacto, ¿no? Nos vemos, cuídense. Hasta pronto.